El hombre que no actúa, aunque sepa, sigue siendo esclavo. Muy buenas a todos. Antes de empezar este vídeo sobre la cultura, quiero empezar diciendo que no profeso ser parte de un culto o estar regido o atado por un superior. Y esto lo hago desde mi punto de vista crítico. Así que continúo diciendo que, tras 20 siglos de iluminación espiritual por parte de Dios mismo, llegó el día en el que los inconscientes enemigos de Cristo, llamados anglosajones, crearon la cultura. Aquel cajón que todo entra, pero nada cabe. Ese intento por entrar al debate literario. Ese paso a base de imposición por ser rico, culto, añadiendo algo como la cultura al debate de literaturas e historia. La cultura es dañina y reduce todo aquello a lo que abarca y cada día sigue contaminando. Contamina debido a que todo lo que se le puede añadir este prefijo de cultura o cultural, ya que, porque de todo hay cultura newtoniana, pero no hay cultura del 2 más 2, hay cultura de las derivadas parciales de orden superior o cultura de la álgebra avanzada. Es decir, que la cultura está en base al lenguaje, a la política, a la historia y a la inteligencia de aquel lugar, municipio, ciudad, país, etc., en el que nos situemos. Cosas reducibles a la cultura son la comida, las tradiciones, los comportamientos, la psique de las personas, la historia popular. Pero aún así todo esto es irreductible, y ya veremos por qué. De manera que la cultura crea incultos y no hace a los cultos, ya que la cultura no es un valor absoluto ni un bien supremo, sino un conjunto de transformaciones técnicas y prácticas objetivas realizadas por los hombres sobre el mundo y sobre sí mismos, dentro de un marco histórico concreto. No toda transformación humana es cultura, solo lo es si se tiene un valor positivo y reconocido por una sociedad determinada. La cultura no es un valor, a secas, sino una función ideológica, una estructura de poder que sirve para adoctrinar, controlar y limitar el pensamiento mediante consensos sociales, literarios y políticos. La cultura no educa, condiciona, no ilumina, disfraza. Y cito las palabras de Jesús Maestro. La cultura moderna es una categoría hueca, una coartada institucional para imponer ideologías y falsear la historia mediante el consenso moral. La cultura no es un bien, es una trampa, no enseña, adiestra, no forma, deforma. Nos venden cultura para evitar que pensemos, porque si pensáramos de verdad, veremos que todo lo que llaman cultura no es más que una jaula ideológica bien decorada. La cultura moderna es incultura refinada, legalizada y aplaudida por los que jamás se cuestionan nada. Por eso Cristo no fue ni puede ser cultural, fue radical, fue para algunos incómodos y para todos verdadero. Porque si quisiéramos ser ricos en algo, sabríamos algo más que lo que es conseguible en una conversación común o en los famosos y comunes test de las redes sociales. Y de las anteriores materias dichas, solo se saben los llamados cultos o conscientes en la cultura, solo saben lo superficial, porque si tú indagas, estudias y trabajas en lo anterior dicho, que era reductible, como por ejemplo la historia, entonces ya uno se aleja de la cultura. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué cuando indagas, estudias y trabajas te alejas de la cultura? Porque como he dicho, la cultura reduce todo lo que abarca. De manera que si tú estudias lo abarcado, entrarás en mayor sabiduría que la propia cultura. Porque si la cultura está delimitada por la política y los saberes de los ciudadanos, ¿qué podría saber una tribu amazónica sobre un sólido platónico? ¿Serían incultos? ¿O es que la propia cultura no abarca un sólido platónico? Porque la española no lo hace, ni la mayoría, por no decir todas.
De manera que la cultura es inculta en sí misma, porque hace a aquellas personas que la abrazan autolimitarse inconscientemente para solo aceptar lo que el gremio sepa y no lo que él quiere saber. ¿Y qué pasa cuando aplicamos lo anterior a Cristo Rey? Cuando aplicamos esto a Cristo Rey ocurre algo revelador. Cristo no entra en la cultura porque Cristo no es cultura. Cristo es verdad y la verdad nunca se reduce, no se adapta a contextos municipales, ni se transforma con los siglos, ni necesita votos, ni modas, ni idiomas. La verdad se impone por sí misma, como la luz en la oscuridad o como el bien al mal. El problema es que incluso la religión se ha culturizado, se ha folclorizado a Cristo. Lo hemos vestido con trajes típicos, lo hemos convertido en una estatua que desfila una vez al año, en un mito regional, en una excusa para los días libres. En una excusa para los días libres. Pero Cristo no vino a fundar una cultura, vino a fundar un reino. El reino de Dios no es un gremio, no es un club de lectura ni una tradición heredada. El reino de Dios exige conversión, exige ruptura con las falsas seguridades del mundo, incluida la cultura. ¿Por qué? Porque si tú eres morada del Espíritu Santo, de nada necesitas otra morada como la cultura. Porque la cultura se adapta al mundo, pero Cristo exige que el mundo se adapte a él. Ni la economía tampoco, porque para saber de cultura japonesa hay que tener dinero. Así que de otra manera no será capaz de vivirla la persona en su total entendimiento. Por eso no podemos coger y economizar a Cristo. No es posible. Cristo no pidió procesiones, pidió cruz, no pidió festivales, pidió fidelidad. La cruz no es un símbolo cultural, es un juicio sobre el mundo. No se puede reducir el mensaje de Dios mismo a algo hippie, o de paz, o de ONG, porque no vino a traer paz, sino espada espiritual del bien contra el mal, no al bien mismo, sino de bien contra mal. Porque la cultura entretiene al ego y a la fe. La fe lo crucifica porque la cultura es útil si sirve al Estado o al orden racional. Pero Cristo no vino a fundar Estado ni nacionalidades ilustradas, vino a fundar un reino eterno, no una colección de prácticas útiles y que algunos creen que basta con desmontar el mito de la cultura. Yo digo, no basta con desmontarlo, hay que abolir la cultura, porque incluso sin mito sigue siendo una forma de idolatría al Estado de turno y a los gremios identitarios. Hay que volver a abrazar el lenguaje y la historia de España. La cultura no creó a Miguel de Cervantes, ni a Quevedo ni a Lope de Vega. La cultura no hizo santos, no hace mártires y no hace hombres nuevos. Solo la gracia, la literatura, el enriquecimiento histórico y el lenguaje lo hacen. Por eso, si quieres ser libre, no abraces la cultura, abraza la cruz.